Los niveles superiores del partido nazi creían en la eugenesia y por lo tanto se implementaron muchas políticas sociales nazis con la intención de fortalecer la genética de la raza aria. Traducido como fuente de vida, el programa Lebensborn involucró instalaciones de partos secretas, identidades ocultas y el robo de cientos de miles de niños. El programa tiene sus raíces en la Primera Guerra Mundial, que diezmó la población masculina de Alemania y contribuyó a una fuerte caída en las tasas de natalidad del país, que cayeron un 43% entre 1920 y 1932. Este fue un problema para Adolf Hitler y su partido nazi, que llegó al poder en 1933 con planes para marcar el comienzo de un nuevo orden mundial, uno en el que los arios, nórdicos y germánicos, a quienes consideraban la más superior de las razas, reinarían por derecho supremo. Para llevar a cabo la visión de Hitler de una Europa completamente aria, los nazis tendrían que abordar la escasez genética del país. El jefe de la SS, Heinrich Himmler, estaba convencido de que el aborto era la razón principal de la caída de la tasa de natalidad y en 1935 decidió contraatacar. Decidió hacer que los abortos de niños racialmente puros fueran menos atractivos al ofrecer una alternativa a sus madres. Las mujeres que pudieran demostrar que su hijo por nacer encajaría en los estándares de pureza racial nazis podrían dar a luz al niño en instalaciones secretas y cómodas. Una vez que nacían los bebés, tenían que ser entregados a la SS. Luego, las SS los educarían en la ideología nazi y se los darían a familias de élite para que los criaran. Las estimaciones de la cantidad de mujeres que participaron en el programa hasta 1940 que no estaban casadas varían del 60 al 70%. Si bien lo utilizaron predominantemente las esposas de los oficiales de las SS después de su creación, Lebensborn se expandió rápidamente para brindar atención más allá de la élite nazi. Solo aceptaban solicitantes sanos que pudieran establecer su ascendencia aria. La SS examinaron los antecedentes médicos personales de todas estas mujeres, así como registros familiares. Los solicitantes podrían ser denegados sobre la base de su supuesta impureza racial o problemas de salud. Debían pasar inspecciones que incluían medir el tamaño de sus cabezas y la longitud de sus dientes. También podían negarse si tenían antecedentes familiares de discapacidades físicas, mentales o psiquiátricas. Las teorías nazis de la eugenesia propusieron la idea de que los rasgos personales del carácter, como la lealtad y la valentía, eran hereditarios y podían promoverse mediante el proceso de reproducción selectiva. De esta manera, la SS esperaban estimular el crecimiento de una población alemana fuerte y de élite racial para promover los objetivos nazis de conquistar y colonizar los territorios de Europa del Este. Solo el 40% de las mujeres que solicitaron participar en Lebensborn pasaron esta prueba. Los nazis también practicaban la eugenesia negativa, impidiendo que las personas que consideraban genéticamente inferiores se reprodujeran. Una nueva ley anunciada en julio de 1933 fue el primer paso en ese proceso. Permitió al gobierno esterilizar a cualquiera que padeciera las llamadas enfermedades hereditarias, como incapacidad mental, esquizofrenia, enfermedad maníaco-depresiva, epilepsia, ceguera genética, sordera y algunas formas de alcoholismo. Para hacer cumplir la ley, los nazis crearon departamentos de oficinas de salud para atención genética y racial y establecieron tribunales de salud genética. Allí médicos y abogados trabajaron juntos para decir quién sería esterilizado. El individuo no tenía voz en la decisión. En los primeros 4 años posteriores a la aprobación de la ley, los alemanes esterilizaron a más de 50.000 personas. Al final del régimen nazi en 1945, habían esterilizado a casi 360.000. Al principio Himmler instó a las SS y al ejército alemán a tener hijos con mujeres arias tanto dentro como fuera del matrimonio. Pero a medida que avanzaba la guerra, esto se convirtió en un mandato. Cuando las bajas diezmaron aún más a la población masculina alemana, Himmler ordenó a sus oficiales que se casaran y se reprodujeran y tener al menos 4 hijos. También se animó a las mujeres de los países ocupados a tener hijos con soldados alemanes. Lebensborn brindó asistencia financiera a los hombres de la SS con familias numerosas,
pero relativamente pocos recibieron esta ayuda. El programa se expandió junto con la Europa ocupada por los nazis, ya que esto le dio a las SS más oportunidades para fusionar la sangre aria y la ideología nazi. Los noruegos fascinaron a Himmler debido al legado de los vikingos como guerreros. Muchas mujeres noruegas, independientemente de su estado civil, fueron alentadas u obligadas a tener hijos con oficiales de la SS, quienes luego fueron enviados a Alemania para ser criados por padres que debían jurar que criarían al niño como un nazi obediente. Uno de los aspectos más horribles de la política de Lebensborn fue el rapto de niños racialmente buenos en los países orientales ocupados después de 1939. Algunos de estos niños quedaron huérfanos, pero está bien documentado que muchos fueron robados de la casa de sus padres. Estos fueron organizados por las SS para llevarse por la fuerza a niños que coincidían con los criterios raciales de los nazis, pelo rubio y ojos azules o verdes. Dado que los nazis creían que los polacos eran inferiores a ellos, la noción de polacos de aspecto ario entraba en conflicto con su ideología. Para reconciliar este dilema, los nazis propagaron la idea de que estos niños en realidad descendían de sangre alemana. Por lo tanto, los nazis se convencieron a sí mismos de que no estaban robando niños, sino simplemente recuperando la sangre perdida que pertenecía a la patria. En Europa del Este, se estima que 250.000 niños arios fueron robados y serían criados por padres nazis luego de un periodo de germanización en un campo de reeducación. Los niños clasificados como no deseados fueron llevados a campos de concentración para trabajar o fueron ejecutados. Los niños de los otros grupos, si tenían entre 2 y 6 años, eran colocados con familias en el programa para ser criados por ellos en una especie de condición de niños de crianza. Los niños de entre 6 y 12 años que pasaran las pruebas serían enviados a Alemania a escuelas donde se les enseñaría a convertirse en buenos arios. El objetivo era borrar cualquier rastro de su herencia nativa y remodelarlos como nazis leales. Se les enseñó a hablar alemán. Si algún niño hablaba su lengua materna, se le privaba de comida o se le azotaba con una correa. Los niños fueron obligados a usar uniformes con esvásticas, cantar canciones militares y se les enseñó las creencias nazis. También se vieron obligados a soportar innumerables horas de simulacros y marchas para destruir cualquier sentido de individualidad. Una vez que los niños estaban adecuadamente germanizados, estaban disponibles para su adopción por familias alemanas. Algunas niñas polacas con características arias incluso fueron enviadas a hogares de maternidad de las SS en Alemania, donde se convirtieron en material de reproducción para los oficiales de las SS. Los que se resistían a la germanización eran golpeados y si un niño continuaba rebelándose, lo enviaban a un campo de concentración. A veces los nazis empleaban a las notorias hermanas Braun para encontrar niños adecuados para ellos. Las hermanas Braun eran enfermeras que se dedicaban a la causa nazi, trabajaban para la organización de bienestar nazi y buscaban en aldeas y pueblos a niños de aspecto ario. Entablando conversaciones con los niños, las hermanas Braun preguntaban dónde vivían y si había hermanos o hermanas de aspecto similar en casa. Y luego estos niños desaparecían de sus hogares, generalmente por la noche, y nunca más se supo de ellos. En las etapas finales de la guerra, se destruyeron los archivos de todos los niños raptados para el programa. Como resultado, a los investigadores les ha resultado casi imposible saber cuántos niños fueron utilizados en este programa. El gobierno polaco ha afirmado que 10.000 niños y menos del 15% fueron devueltos a sus padres biológicos. La primera casa de Lebensborn abrió en 1936 en Steinhorst, un pequeño pueblo no lejos de Múnich. El primer hogar fuera de Alemania se abrió en Noruega en 1941. Muchas de estas instalaciones se establecieron en casas confiscadas y antiguos hogares de ancianos propiedad de judíos. En los últimos años de la guerra, ciertos factores limitaron severamente la capacidad y el éxito general del esfuerzo de este programa. El cambio en la política racial nazi hacia la solución final inevitablemente abrumó el programa de Lebensborn, ya que el transporte y la mano de obra se dirigieron a otra parte. Además, las consecuencias de las derrotas militares que sufrió Alemania a partir de 1943
incluyeron dificultades organizativas y una nueva priorización, ambas socavando este programa. Esto contribuyó a resultados decepcionantes dentro de las SS, ya que en 1939 los 93.000 hombres de las SS que estaban casados habían tenido solo 100.000 hijos. A medida que avanzaban los aliados, los niños de los diversos hogares de Lebensborn fueron retirados a hogares del interior. El 1 de mayo de 1945, un día después de la muerte de Hitler, las tropas estadounidenses entraron en Steinhorn e encontraron 300 niños de 6 meses a 6 años. La mayoría de las madres y el personal habían huido. Los británicos y los rusos también encontraron niños en hogares de Lebensborn cerca de Bremen y Leipzig. La mayoría de estos niños fueron dados en adopción o devueltos a sus familias biológicas. Algunos de los niños raptados en otros países que vivían con familias en toda Alemania fueron repatriados a sus países de origen. Desafortunadamente, muchos eran demasiado germánicos para encajar de nuevo. Todavía no está claro exactamente cuántos niños nacieron en los hogares de Lebensborn. Las estimaciones actuales van hasta 20.000. Sin embargo, es posible que ese número nunca se conozca por completo, debido al secreto por parte de las madres, los registros incompletos y destruidos y los nuevos nombres dados a los niños que fueron colocados en familias nazis. Lo que está claro es el trauma que sufrieron los niños que formaron parte del programa. Después de la guerra, Lebensborn se convirtió en marginados sociales, tanto dentro como fuera de Alemania. En ese momento, las madres solteras eran vistas como inadaptadas sociales y en los países ocupados, a aquellas que habían tenido relaciones con soldados alemanes eran vistas como traidoras.